Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. El día de hoy no hablaremos de un escándalo de corrupción, sino de un escándalo de los estudios de corrupción. La escena es La Paz, Bolivia, en 1985, 30 años antes de que yo fuera ahí a tomarme fotos ilegales en su iglesia colonial más antigua. Acababa de terminar la dictadura militar más reciente y el país se encontraba en medio de un proceso de hiperinflación mientras un joven político, Ronald McLean Avaroa, comenzaba su carrera política después de regresar a Bolivia de su maestría en Harvard. En ese momento, el presidente de Bolivia, Hernando Siles Suazo, le dice a McLean Avaroa que más que en el gabinete presidencial lo necesitaba como alcalde de La Paz, la capital de Bolivia, porque, oh Dios mío, era un desastre. Ronald McLean Avaroa le hace caso y, oh Dios mío, sí era un desastre. El primer aspecto impactante de este desastre es que había una cantidad insana de trámites a los que llegaban cientos de personas a hacer fila y pagar sobornos todos los días al mismo edificio de la Alcaldía de La Paz. Asimismo, La Paz, la ciudad, tenía alrededor de 500,000 habitantes, de los cuales 5,700 eran burócratas en la alcaldía. Esto es muchísimo. También recordemos que había hiperinflación de 24,000%. No solamente la gente estaba enojada porque su dinero valía mucho menos, sino que no había dinero con qué pagarles a los 5,700 burócratas de la alcaldía. Es más, ni siquiera había registros de los gastos de la alcaldía, y el edificio de la alcaldía estaba cayéndose a pedazos cuando Ronald McLean Avaroa entró a él la primera vez. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, el presidente Siles ya le había dicho a McLean Avaroa que no había manera de que el gobierno nacional apoyara a la alcaldía, precisamente por la inflación. Entonces, McLean Avaroa hizo varias cosas que requerían mucha valentía. Por un lado, comenzó un proceso de reorganización administrativa y financiera de la Alcaldía de La Paz, el cual incluyó despedir a gran parte de la burocracia, negociar a puerta abierta con sus sindicatos, estructurar las finanzas de la alcaldía y reducir la cantidad de trámites que se hacían ahí. Todo esto en su primer mes como alcalde. Todos le dijeron que esto iba a ser su suicidio político, pero lo hizo de todos modos porque era necesario. La otra cosa que hizo fue mandar llamar a su compañero de la maestría en Harvard, Robert Klitgard, para pedirle ayuda. Recordemos que era la década de 1980. Entonces, aparte de que estaba de moda pensar que el mercado se iba a regular solito, la corrupción era considerada más bien un problema administrativo y económico, no un problema social como lo vemos hoy en día. Es decir, cuando McLean Avaroa pidió que le ayudaran con la corrupción en La Paz, cualquier académico, especialmente en Estados Unidos, muy posiblemente le iba a decir alguna variación del proverbio neoliberal. Ay, solo deja que fluya. Cuando todo colapse, vamos viendo. Pero no Robert Klitgard. Él se puso manos a la obra. Klitgard viajó a La Paz y junto con McLean Avaroa comenzaron a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Fue así, analizando el caso específico de La Paz, Bolivia, que llegaron a una fórmula de la corrupción. Hay más corrupción, C, cuando existen monopolios de poder, M, más discrecionalidad, D, menos rendición de cuentas, A, de accountability, C igual a M más D menos A. Es decir, cuando solo una persona se ocupa de cada cosa, puede tomar todas las decisiones al respecto y aparte no hay nadie que le exija que haga un buen trabajo, va a haber más corrupción. Esta fórmula permitió sacar propuestas de mejora para La Paz, entre ellas evitar que cada trámite tuviera solo una persona que tomara todas las decisiones o que existieran procesos sin supervisión externa. Como todo cuento, podríamos dejarlo aquí y decir que hubo menos corrupción en La Paz, que Ronald McLean Avaroa se convirtió en un líder ejemplar de la política boliviana y de los estudios de administración pública y que todos fueron felices para siempre, pero no, bueno, más o menos. Robert Klitgard hizo más estudios de caso como el de La Paz y en 1988 sacó un libro importantísimo llamado Controlling Corruption o Controlando la Corrupción. En él incluyó un capítulo con una descripción detallada sobre el caso de La Paz, su trabajo con McLean Avaroa y puso la fórmula de C igual a M más D menos A en un recuadro. El libro habla de muchos otros casos con interpretaciones distintas. Por ejemplo, hay un capítulo sobre México donde resulta que el meollo del asunto de la corrupción durante la presidencia de Miguel de la Madrid no son los monopolios discrecionales, sino el compadrazgo y el nepotismo del régimen priista. Pero como sucede con todos los libros que hacen algo original, hubo quienes no lo leyeron bien, vieron el recuadro con la fórmula de la corrupción en el caso de La Paz, Bolivia, y dijeron: La respuesta contra la corrupción estuvo ahí todo el tiempo. Últimamente ya no lo he visto tanto, pero hace 4 años que empecé a leer sobre corrupción, todos citaban esa fórmula en la primera parte de sus textos, propuestas de ley y discursos, como si ya, esa es la respuesta, esa fuera la fórmula general de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es monopolio más discrecionalidad menos accountability, según la fórmula de Robert Klitgard. O en su defecto,
decían que era incompleta, que no explicaba toda la corrupción y la usaban como excusa para sacarse sus explicaciones de la manga. Accountability es el remedio contra la corrupción. Es decir, la usaban mal. Y yo tenía una reacción muy similar a cuando veo gente que usa mal el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. No. Acto seguido, Robert Klitgard pasa las próximas 2.5 décadas explicando que esa fórmula era específicamente para el caso de la paz o similares y no una explicación general de la corrupción. En sus palabras: el valor de la fórmula, en mi experiencia, está en que ayuda a ver la corrupción desde una perspectiva en la que es posible hacer cambios, lo cual es necesario en contextos donde echarle la culpa de la corrupción a la cultura o a la inmoralidad lleva a un ambiente de derrota. Utilizar ejemplos y modelos simples para recordarles a quienes toman las decisiones que es posible generar cambios puede llevar a revelaciones, que son el primer paso hacia una solución creativa de problemas. Es decir, Klitgard no buscaba que esa fórmula explicara toda la corrupción, la usó como una herramienta para que quienes tomaban las decisiones en la Alcaldía de La Paz, Bolivia, en 1985, se salieran de su sentimiento de derrota y se pusieran a pensar en cambios posibles, pero sobre todo útiles. La lección: hay que leer bien para entender. No sean de esa gente que dice que estudia un tema y luego usa mal las fuentes. Este video fue hecho gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuítenme a @ligasycharolas. Nos vemos a la próxima.